¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Lisette Arriaga. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Apostando por la Niñez, un espacio dedicado a reflexionar sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Hoy abordaremos un tema que no podemos seguir ignorando: las violencias contra niñas, niños y adolescentes. Una realidad que afecta su desarrollo, vulnera sus derechos y deja huellas profundas en nuestra sociedad. ¿Por qué persisten estas violencias? ¿Qué podemos hacer desde las familias, las comunidades y las instituciones para detenerlas? Acompáñenos en esta conversación urgente con especialistas y voces comprometidas para reflexionar y construir juntos soluciones que garanticen entornos seguros y protectores para la niñez y la adolescencia. Nos acompañan dos invitadas especiales que combinan experiencia y conocimientos en temas de niñez. Antes de comenzar, vamos a conocerlas. Está con nosotros Gabriela González García, internacionalista y maestra en capital humano con 20 años de experiencia en cargos directivos en gobierno y organizaciones sociales, en temas como migración, gobernanza y derechos humanos. Actualmente dirige el Programa Nacional contra la Trata en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, fortaleciendo alianzas, prevención y protección de niñas, niños y adolescentes. Además, lidera análisis de datos y coautora de reportes sobre tendencias delictivas. También nos acompaña Abigail Casas Muñoz. La doctora Casas es pediatra, maestra y doctora en ciencias, investigadora en el Instituto Nacional de Pediatría, cofundadora y coordinadora del Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia de dicha institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México. Preside la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil y la Negligencia en el periodo 2025-2026. Ha colaborado con UNICEF y otros organismos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy ponemos sobre la mesa una realidad que no podemos seguir ignorando: las violencias contra niñas, niños y adolescentes en México. Cada día, miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país enfrentan situaciones que vulneran sus derechos y afectan su desarrollo integral. Por ello, ya con la presencia de nuestras dos invitadas, Gabriela, Abigail, es que me encantaría iniciar con esta pregunta: ¿cuáles son las principales violencias a las que se enfrentan los niños, las niñas y adolescentes en nuestro país, y de qué manera estas violencias repercuten en su salud emocional? Quien quiera iniciar, adelante. Gracias. Es un placer estar hoy con ustedes y compartir este espacio. Me gustaría decirlo de manera resumida. Las niñas, niños y adolescentes enfrentan violencias que pueden ser directas, que viven de manera directa o indirecta. Dentro de las violencias directas, pues vamos a encontrar en un estudio, por ejemplo, que hicimos en 7,300 adolescentes en 20 estados de la República, la más frecuente fue la negligencia, sobre todo considerando que pues estas violencias son producidas por las personas cuidadoras o las que están a cargo de niñas, niños y adolescentes, seguida de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Ya hablando de otras personas que pueden generar violencia, pues son los pares, lo que conocemos como bullying, por personas extrañas, sobre todo violencia a nivel colectivo o comunitario, que pueden vivirla de manera directa. Y las violencias indirectas, sobre todo, están relacionadas con la exposición a la violencia, que actualmente ha tomado
una relevancia importante, sobre todo por los efectos que puede tener en la salud física y mental o social de niñas, niños y adolescentes. Y esta puede ser en casa, puede ser colectiva o comunitaria, y también una forma pues, que tiene una relevancia muy importante ahora es la violencia en línea, en la que pueden pues, vivir cualquiera de estas otras violencias, pero bueno, aquí se potencializa por el efecto y la dimensión que puede alcanzar este tipo de violencias. Entonces, en resumen, podríamos decir que estas son las principales formas. Perfecto, Abigail. Muchas gracias, Gabriela. ¿Qué otros datos nos puedes aportar? Coincidiendo con Abigail, desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, efectivamente tenemos a la alza lo que es el maltrato infantil. Nosotros hemos recibido en los últimos años 250,000 apoyos, o hemos dado en materia psicológica a niñas, niños y adolescentes que llaman o chatean el Consejo para pedir contención y apoyo, principalmente porque hoy día, lamentablemente, los agresores principales son los propios padres de familia. Y este maltrato infantil no solo se reduce a un tema de violencia física o a un tema de omisión de cuidados, tenemos al alza también el abuso sexual infantil. Y en estas tendencias de la parte de la sexualidad que está siendo afectada en niñas, niños y adolescentes, en el Consejo Ciudadano llevamos la atención de la Línea Nacional contra Trata de Personas y vemos un elevado también incremento de lo que es la pornografía infantil o lo que nosotros como organizaciones civiles llamamos distribución de material de abuso sexual infantil. En nuestro último reporte de este año informamos a la sociedad que había un incremento del 86%. Esto se está dando paulatinamente por este uso indiscriminado de redes sociales, sin los debidos cuidados parentales que hay. Va ligado de más abuso sexual infantil también perpetrado incluso en el seno de los propios hogares y va acompañado de otro tipo de problemáticas psicológicas que incluso llevan a los niños, a las niñas y a los adolescentes a una ideación suicida. Lamentablemente, del año pasado a la fecha tenemos un repunte del 9%, algo que no habíamos visto en ideación suicida en estas generaciones. Vaya, es muy fuerte. Son temas fuertes, pero que hay que poner en la mesa para visibilizarlos. Hay que nombrarlos como se llaman para que así la gente pueda tener conciencia de ellos. Y no son cosa menor, son factores que pueden incluso pues, afectar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo pueden afectar, Abigail? Sí, esto es súper importante porque entre más joven empiezas a vivir violencia, pues las repercusiones a nivel físico, mental, emocional, conductual, pues van a tener mayor repercusión. Esto se llaman experiencias adversas, son aquellas experiencias que vives y que no tienes la posibilidad de manejar, todavía no has desarrollado estos recursos, porque estos se van desarrollando pues a lo largo de la vida y con el apoyo de personas cuidadoras que te den soporte. Entonces, dentro de las consecuencias que puede haber por vivir este tipo de violencias, tenemos alteraciones en el desarrollo cerebral, porque a nivel estructural, como suceden dos cosas importantes, cuando estás viviendo violencia, si bien un poco de estrés, la violencia te genera estrés, te ayuda a defenderte, entonces se activan dos mecanismos, el mecanismo de la hormona reguladora del estrés, el cortisol, y también de otras hormonas que te ayudan a activarte para huir, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina. Y entonces esto, digamos que son mecanismos normales de defensa, pero cuando hay una reiterada exposición o que estás recibiendo este tipo de violencias, pues esta respuesta se mantiene, digamos, alta por mucho tiempo y entonces sí puede haber daños estructurales. Se ha reportado que las niñas, niños, sobre todo menores de 5 años que viven estas formas de violencia, van a tener una disminución de la conexión en sus circuitos neuronales, lo que va a repercutir en retraso en el lenguaje, pueden tener también alteraciones en otros órganos de los sentidos, dependiendo del tipo de violencia, sobre todo si hay violencia física con repercusión directa en la cabeza. Van a tener también problemas conductuales,
problemas para relacionarse con sus pares y con otras personas. Van a ser personas que van a ser muy reactivas, es decir, normalmente el cerebro lo que hace es que cuando recibes un estímulo, lo pasa a esta parte para como pensar cómo voy a responder a eso, y ya después pasa a la parte motora para llevar a cabo la respuesta. Pero en estas niñas y niños estos circuitos no se forman, y entonces lo que sucede es que ante el estímulo inmediatamente tienen una respuesta. Entonces luego son niñas y niños que generalmente los van a reportar como con problemas de conducta, con que no pueden identificar a lo mejor las emociones en otras personas, es decir, no identifican si estás triste, si estás contenta, y entonces son niños que van a tener como muchos conflictos para relacionarse tanto con sus pares como con otras personas, y eso genera, es como un círculo vicioso, a la vez genera que reciban todavía más violencia por parte de otras personas, además de que generalmente al vivir este tipo de violencias no van a desarrollar un apego seguro. Entonces, a la larga, esto, bueno, desde estas etapas tempranas, pues se va a manifestar en que se van a relacionar aceptando muchas formas de violencia. A veces eso cuesta un poco de trabajo decir, bueno, ¿cómo si vive violencia se relaciona a través de? Pues justamente tiene sus raíces desde estas etapas tempranas. Hay un incremento muy importante en la violencia en el noviazgo, también en la normalización de la violencia, ¿no? Son niñas, niños que inclusive a veces ni siquiera reconocen que viven violencia o que no conocen otra forma de interactuar, sino es a través de replicar estas formas de violencia. También está muy relacionado, como ya nos había explicado Gaby, con la adquisición de conductas de riesgo, que tiene que ver con conductas de riesgo tanto físicas, es decir, sobrepeso, obesidad, alteración en las conductas alimentarias, también en la actividad física, conductas como el consumo de sustancias y también conductas sexuales de riesgo, incluyendo también algunas conductas que les van a favorecer los intentos suicidas, y de hecho coincidimos contigo en el Instituto Nacional de Pediatría. Algo que llamó mucho nuestra atención fue este incremento que ha habido desde la pandemia hacia acá. Hubo un incremento importante, hasta de 4 veces más, la cantidad de casos de intentos de suicidio, y algo que ha llamado muchísimo la atención es que previo a la pandemia, la mayoría de los niños o adolescentes que solicitaban atención, hasta el 80% eran adolescentes tardíos, entre 15 y 18 años. Actualmente es mitad y mitad adolescentes tempranos, o sea, de 10 a 14, mitad adolescentes tardíos, pero ahora también está habiendo un incremento en el caso de niñas, niños entre 7 y 9 años. Entonces, la repercusión que están teniendo todas estas formas de violencia, tanto en el impacto de la salud física, mental y social, inclusive también pueden desarrollar conductas delictivas, fugas de casa. Entonces, todas estas, pues todo esto altera su desarrollo de forma integral. Entonces, pues bueno, hay muchísimas repercusiones que se deben de considerar cuando una niña o niño está viviendo violencia. Tocas una arista muy interesante, Abigail, la cuestión de que en edades próximas pues puedan incluso estar delinquiendo, y es que es una realidad que no siempre van a ser niñas, niños o adolescentes, crecen. ¿Y qué pasa? Que por la violencia que han vivido en etapas tempranas, pues muchas veces ya cuando están en la adultez terminan en este tipo de situaciones. ¿Ustedes han observado otro tipo de hallazgos a corto, mediano, largo plazo que estén transformando el desarrollo integral de la niñez debido a la exposición en violencias? Efectivamente, en el Consejo Ciudadano, desde el Programa Nacional contra Trata de Personas, lo que observamos es lo que comentan. Una niña, un niño o un adolescente que fue violentado en una edad temprana se convierte en un potencial agresor, violentador. Y es muy difícil, por ejemplo, que una víctima de algún delito pueda identificarse como tal, porque ya viene con una historia de violencia de casa, de la infancia. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es abusada sexualmente o es explotada o es sometida a condiciones indignas, lamentablemente muchas veces es lo primero que tienes que trabajar con ella o con él, es el reconocimiento de la propia categoría de víctima, porque efectivamente pasa eso. Lo primero que se hace está normalizado, se ha vivido durante años con violencia, entonces es muy difícil distinguir
que la persona, el niño o la niña, está siendo víctima de otra violencia porque es un modelo que se está replicando. Y cuando hablamos con víctimas, discernimos de qué es lo que hace que una persona, todos como seres humanos somos vulnerables, qué es lo que hace que un adolescente o que una niña caiga en algún tipo de abuso. Muchas veces la diferencia está en el fortalecimiento de sus redes comunitarias, redes familiares. Cuando en casa hay una red o estructura sólida, es o mucho más difícil que caiga o mucho más fácil que salga adelante del problema. Pero cuando la violencia viene desde el seno del hogar, va a ser absorbida por esta violencia estructural. Es como más complejo que la persona o el infante salga de esa problemática. Ya está la problemática. Ya hay niñas, niños y adolescentes que desafortunadamente han sido expuestos a violencia y esto puede impactar en su desarrollo integral. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué estrategias están aplicando para poder tratar a este sector poblacional? Eso es importante y Gaby ya lo había comentado, puso justo el punto importante. Todos vivimos en algún momento este tipo de experiencias que se llaman experiencias adversas. El que tú desarrolles estas consecuencias que hemos venido mencionando tiene que ver con qué tanto soporte o qué tantas experiencias benevolentes tuviste para contrarrestar estas experiencias adversas. Dentro de estas experiencias benevolentes está justamente que tengas o cuentes con alguna figura que te pueda brindar seguridad, apoyo, respaldo y que cubra de manera al menos básica las necesidades emocionales que tenemos como seres humanos, porque como te mencionaba, aparte lo más frecuente que nosotros encontramos en esta encuesta, hasta el 89% de las y los adolescentes reportaron negligencia, y la mayor negligencia que reportaron fue a nivel emocional y en el cuidado y la supervisión. Entonces, esto justamente nos habla de cómo, pues, parte a veces de la cultura mexicana vemos o pensamos que las niñas, niños pequeños, pues necesitan como todo este cuidado, esta atención, esta supervisión, pero en las y los adolescentes, como los vamos viendo que crecen, que ya son más grandes, existe como esta idea de, bueno, ya está grande y ya no lo necesita, ¿no? Inclusive lo hemos escuchado cuando atendemos casos, mamás, papás que nos dicen, pues es que ya está grande, o sea, ya no lo voy a estar cuidando, ya no le voy a dar un beso, ya no le voy a preguntar, ya está grande. Y eso es algo que debemos de empezar a sensibilizar, que justamente es una etapa, la primera infancia, la adolescencia, son etapas súper vulnerables en donde requerimos este soporte. Entonces, una de las estrategias importantes, pues, es encontrar una figura que pueda brindarles este respaldo, este amor que necesitan. A veces no necesariamente va a ser dentro de la familia, porque también, desafortunadamente, en la actualidad, pues, hay un incremento importante en, pues, los diferentes tipos de familia y en niñas, niños, adolescentes que están abandonados o que, aunque los papás puedan estar físicamente presentes, no necesariamente, pues, por el estilo de vida, los trabajos, no necesariamente están presentes con ellas y ellos. Entonces, un punto clave es el soporte que puedan tener. La otra, que también es muy importante, es identificar en estas niñas, niños, adolescentes, sobre todo cuando ya tienen alguna alteración, como habíamos dicho, cambios conductuales, cambios en la alimentación, cuando ya están teniendo conductas de riesgo, es importante no enfocarnos solamente en atender esa conducta de riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, los adolescentes que llegan al servicio de urgencias, ahorita estamos realizando una investigación y les preguntamos qué tipo de experiencias adversas han vivido. Entonces, a veces, pues, el enfocarte nada más como en el problema que vienes ahorita no es suficiente. Hay que ir más allá, hay que considerar que somos personas, somos integrales. Y entonces, mucho de lo que han reportado estas niñas, niños, adolescentes es el 98% justo ha reportado violencia sexual. Entonces, es algo que si no abordas, que si no tocas, aunque estés tratando médicamente o le des medicamentos para tratar a lo mejor la depresión o la ansiedad que tiene y que le está generando las conductas suicidas o que está asociada, pues, a las conductas suicidas,
no vamos como al fondo de la problemática. Otra situación que reportan de manera importante es el bullying. Y el bullying pues tiene las dos principales que han reportado son por la apariencia física y por la orientación sexual. Entonces también es algo que es muy importante, que se tiene que hablar. Un punto también relevante es la educación sexual, porque como nos decía Gaby, los casos de violencia sexual probablemente el reporte es lo que ha incrementado, pero mucho lo que hemos visto nosotros es que estos casos de violencia sexual suceden también por sus pares, por otros niños o por otros adolescentes. Entonces, importantísimo también la educación sexual, porque la educación sexual te permite tanto respetar a las otras personas como en el momento en el que tú estés viviendo alguna situación, sea mucho más fácil que lo puedas abrir, lo puedas contar para que puedas recibir ayuda. Aunque bueno, también ahí es un punto importante decir que se necesita educación sexual también en las personas adultas, cuidadoras, porque a veces se genera mucho más daño cuando una niña, niño, adolescente abre una situación de violencia sexual y las personas alrededor no sabemos cómo reaccionar ante eso, ¿no? Empezamos en primera veces no se les da la credibilidad o se les empieza a cuestionar, pero ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te fuiste con esa persona? Cosas que generan mucho más daño. Entonces, importante saber que cuando alguna niña, niño nos abre alguna situación de violencia, específicamente o sobre todo si es violencia sexual, lo que tenemos que hacer es validar lo que nos está diciendo, creerle y no hacer preguntas, porque a veces esas preguntas pueden generar más daño, sino decir que vamos a pedir ayuda profesional, que es lo mejor como parte del tratamiento. Y también en el tratamiento es importante incluir a la familia o a la red de apoyo, porque a veces nos enfocamos en tratar a la niña, niño, adolescente, pero sobre todo hemos visto en los casos de violencia sexual cómo hay una revictimización. Muchas veces las personas cuidadoras también vivieron violencia, estos tipos de violencia, o la han vivido, y entonces se necesita un abordaje integral como parte del tratamiento. Y si la familia no puede ser soporte, pues necesitamos buscar estas redes de apoyo que le puedan brindar a la niña, niño, adolescente estas experiencias y este soporte, ¿no? ¿La violencia de género, Gabriela, juega algún papel en violencias contra niñas, niños o adolescentes? Totalmente. Yo me voy a enfocar un poco más en lo que es violencia digital, que también está ahorita muy en boga. Y hay un dato que a mí me parece muy relevante, que es, por ejemplo, 70% de las niñas, niños y adolescentes que padecen ciberacoso en línea son mujeres en género. Y es muy peculiar porque es diferenciado el cómo vive una niña o un adolescente estas violencias de cómo las vive el género masculino. Entonces, en los estudios del Consejo Ciudadano se ve que el ataque hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes va hacia nuestra apariencia física. Entonces son ataques hacia nuestra figura, nuestra estética, cómo nos vemos, y generalmente se propician para que exista una reacción negativa. En el caso de los hombres es menor, pero además va vinculada también con otro tema que involucra la sexualidad. En el caso de las mujeres, las violencias implica este exceso de sexualización a través de las redes sociales, donde se empiezan a pedir imágenes de contenido íntimo. Y hemos observado que, por ejemplo, en esta evolución de las relaciones que tienen las niñas y las adolescentes con estos amigos virtuales, donde empieza primero una relación virtual, después viene una amenaza o un chantaje, una extorsión para entregar más imágenes de contenido íntimo, primero empieza una relación cercana. En el caso de los hombres es algo más por querer explorar la sexualidad, es algo más casual, no va tan apegado a lo que es la intimidad. Eso implica que también hay un nivel de control mayor de lo que son las emociones cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y en particular en estas violencias digitales. En los hombres es más externa y en las mujeres implica mucho un control emocional. Se involucran mucho emociones, sentimientos antes de empezar a manipular a través de ese ser que está atrás, oculto de la pantalla, ¿no? Que a veces
se cree que es una persona de la misma edad y generalmente vemos viendo que son señores, ¿no? Personas mayores. Claro, muy importante todo lo que estamos hablando con dos especialistas, de verdad con amplia experiencia en estos temas, pero conozcamos más de lo que hace Child México para nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país. A veces, los problemas que vivimos niñas, niños y adolescentes no se ven, pero ahí están. La falta de espacios seguros, la violencia, la discriminación o el simplemente no sentirnos escuchados. Hablar de esto no es quejarnos, es civilizar lo que está pasando. Cuando los adultos nos escuchan y nos integran en las decisiones, las soluciones son más reales, ya que nadie conoce mejor que nosotros lo que vivimos. Cuando los adultos nos escuchan y nos integran en las decisiones, las soluciones son más reales, ya que nadie conoce mejor que nosotros lo que vivimos. Ocupamos escuelas donde se respete y escucha a cada estudiante, comunidades donde no tengamos miedo de expresarnos, y familias que promuevan el diálogo y la empatía. Civilizar también significa reconocer nuestras metas, nuestros sueños y todo lo que podamos aportar. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se vayan porque ellas nos van a ayudar a entender más todo esto que se genera alrededor de las violencias para niñas, niños y adolescentes, el impacto que tiene en sus vidas y las brechas que aún existen en la respuesta institucional y social. Regresamos. Qué bueno que continúan con nosotros. Ya saben que en el canal del Congreso estamos apostando por la niñez y bueno, estamos explorando un tema muy importante en esta emisión, la violencia hacia niñas, niños y adolescentes de nuestro país, porque ya lo hemos explorado con nuestras invitadas de hoy. Son varias y vaya que pueden repercutir en el desarrollo integral de este sector de nuestra población. Y estábamos ya antes de la pausa hablando un poquito de la violencia digital, que sin duda, aparte de ser un tema que está en boga, pues es algo que hay que visibilizar y que está ahí latente y presente más en esta era que estamos viviendo de la hiperconexión, donde niñas, niños y adolescentes pues pasan horas conectados y muchos casos sin supervisión, sin estos controles parentales que ya nos contaba Gabriela, y por ello pues hay que hablar de esto porque oigan, ya lo vemos que muchas veces desde bebés ya les dan las tabletas, ya están ahí con las pantallas en vez de con los juguetes de antes. De verdad que estamos viviendo una era totalmente diferente, pero sí trae algunos beneficios, muchos, diversos, pero también trae riesgos y daños. Desde el área de la salud, Abigail, ¿qué riesgos hay con esta hiperconexión que estamos viviendo? Sí, es algo que pues estamos viendo cada día más. Uno de los grandes riesgos es que el cerebro, sobre todo cuando estamos en etapas tempranas, no distingue necesariamente a nivel de cómo responde de lo que es real de lo que no. Es decir, por ejemplo, un riesgo muy importante es las niñas, los niños o adolescentes que se exponen a videojuegos con alto índice de violencia. Su cerebro no alcanza a distinguir la diferencia, entonces genera respuestas físicas, igual que si estuvieras viviendo violencia. Es más, estas niñas, niños tienen respuestas similares a las niñas, los niños y adolescentes que están en situación de guerra o que inclusive han sido reclutadas o reclutados como soldados. Entonces, es algo muy, muy importante que pudiera parecer como inofensivo, ¿no? Está jugando un videojuego, pero el cuerpo o el cerebro no alcanza a distinguir si esto es una amenaza real o es una amenaza que no es real, y entonces empieza a generar esta misma activación hormonal, tanto el cortisol, que es la hormona del estrés, que ya mencionamos todos los efectos que tiene a nivel cerebral, pero también se activan otras hormonas que son las que nos permiten como dar una respuesta de defensa, y esto se traduce en dos cosas. La primera
es que está muy relacionada con alteraciones en el volumen sanguíneo, en el volumen que tenemos nosotros. Esto obviamente sube la presión arterial, y la otra es que aumenta la liberación de glucosa y desgasta los músculos, jala la glucosa de donde tenemos reservas, la principal sobre todo en estas edades en los músculos, y entonces esto pues se va a traducir directamente en mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de hipertensión y de otras enfermedades metabólicas como infartos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces hay una relación importante en que estés viviendo este estrés continuo y que desarrolles enfermedades crónico-degenerativas. Otra situación que es importante al estar expuestos es que hay un riesgo importante de exposición a violencia sexual a través de ver imágenes de pornografía. Entonces, las niñas, los niños no están, ni los adolescentes están preparados o no estamos preparados en estas etapas para saber cómo manejar o cómo interpretar este tipo de imágenes, videos o audios. Esta es una forma de violencia sexual que probablemente muchas personas no han identificado, pero sí genera repercusiones en cómo la niña, niño, adolescente va procesando, y que puede tener la misma repercusión que haber vivido una situación de violencia sexual. De hecho, hicimos un estudio nosotros en donde dividimos, sobre todo en el desarrollo de problemas de salud mental y conducta suicida, aquellas niños y adolescentes, en esta encuesta que hicimos de 7.300 adolescentes, quienes vivieron violencia sexual con contacto físico, sin contacto físico, y dentro del contacto físico sin penetración y con penetración. Y algo que vimos, porque a veces esto se minimiza mucho, es que sí hubo una diferencia entre los niños que tuvieron o los adolescentes que tuvieron contacto sexual con penetración a nivel del desarrollo de depresión, fue más alto, pero a nivel del desarrollo de otros problemas de salud mental y sobre todo de conductas suicidas fue similar. O sea, sí fue más alto en quienes tuvieron penetración, pero no hubo diferencias estadísticamente significativas, es decir, o sea, no hay una diferencia entre que estés viviendo la violencia sexual solo por verla o solo porque te toquen, a que tengas violencia sexual con penetración, que a veces eso se ha como minimizado, ¿no? Dicen, pues, o sea, solo le enseñaron, o solo vio, o solo lo tocaron. Puede tener los mismos efectos, sobre todo pues porque estamos hablando que las niñas y niños no pueden o no saben cómo procesar esto, además de que la pornografía les genera, sobre todo hemos visto casos de adolescentes generadores de violencia sexual hacia niñas, niños o hacia otros adolescentes, y que el único factor que hemos identificado de exposición fue la exposición a pornografía. Recuerdo el caso de un adolescente de 14 años, llegó porque intentó violar a su media hermana de 6 años. Entonces, lo que pasaba aquí con este adolescente es que sus papás se separan cuando él tiene 7 años, y desde entonces, pues los fines de semana iba con su papá, quien era consumidor de pornografía. Entonces, ya sabes, en esta forma cultural de que para que aprenda, y él empezó a consumir pornografía pues desde esta edad. Entonces, a los 14 años, pues en este despertar hormonal, en que el cerebro apenas, la corteza prefrontal, está aprendiendo a controlar impulsos, y que además, bueno, el efecto que hace la pornografía te da una expectativa irreal y una forma de ver la sexualidad y de relacionarte a través de la sexualidad de una manera que no es la que debería de ser. Entonces, el efecto que sí tiene la pura exposición es muy importante. Entonces, es un riesgo porque no sabemos exactamente qué impacto puede estar teniendo en las niñas y niños todo lo que están consumiendo. Bueno, además de que cuando están expuestos sobre todo a ciberbullying, lo que te decía, ha habido un incremento importantísimo en los casos de intentos de suicidio, que es lo que hemos estado viendo, sobre todo que llegan al Instituto Nacional de Pediatría y cada vez a menor edad. Entonces, creo que el impacto, además de los efectos físicos, ¿no? Por estar muchas horas en posición sentada, con baja actividad física, alteraciones ortopédicas también, alteraciones en el sueño, porque la exposición continua a la luz, a que generalmente quieren permanecer ahí, y también el desarrollo de adicciones. Las adicciones cuando ya no tienen control sobre
sobre el estar conectados o el estar con los videojuegos, o que ya tiene repercusiones en sus actividades diarias, en estas edades justamente este mecanismo de recompensa y de inmediatez hace que seas más susceptible a desarrollar este tipo de adicciones. Entonces puedes empezar con una adicción a lo que estás viendo en línea o a lo que estás teniendo de interacción en línea, y eso pues te va a predisponer a otras adicciones mucho más fácil. Entonces hay repercusiones muy, muy importantes por esta hiperconectividad, y sobre todo porque se haga sin una supervisión adecuada. Están las afecciones que pueden derivar de esta hiperconectividad, Sí. que hay que identificarlas, porque muchas veces no sabemos ni qué es lo que pasa, ni que esto se puede dar. ¿Y cuáles serían los retos, Gabriela, cuando ya las identificas, también para muchas veces denunciarlo? Mira, yo quiero nada más ahondar un poco más en otro estudio, ahorita que hablaban de las repercusiones de la hiperconectividad. Hay un estudio muy interesante que hicieron en Francia, desde pequeñitos de 2 años, qué pasa cuando los exponen a las tablets, a los celulares. Les hicieron un estudio de resonancia magnética en el cerebro, y la falta de respuesta, de contacto visual, de comunicación incluso con mamá, cuestiones tan básicas, demostró que parecía que tenían autismo o algún otro síndrome mental. Entonces, si cobramos la dimensión de que estar hiperconectados en edades tan tempranas puede equivaler a ser un niño o niña autista, es muy fuerte. Por fortuna es reversible. Incluso en este estudio que hicieron en Francia demostraron que retirando los equipos de cómputo y la exposición frecuente a tablets, a celulares, a pantallas, los niños volvían a tener el mismo desarrollo que cualquier niño normal. No era algo más bien conductual, propiciado por el exceso de exposición. Ese dato se los quería compartir porque se me hace muy interesante. Ok, y ya cuando se identifica que esta hiperconexión está dañando el entorno, que incluso pues también está haciendo a niñas, niños y adolescentes víctimas de algún tipo de violencia derivado de este entorno digital, la gente denuncia, los padres, las madres, los tutores, ¿saben qué hacer? Desde el Consejo Ciudadano lo que hacemos es promover la línea de seguridad y chat de confianza, que sí me gustaría dar el teléfono porque al final es un número de ayuda. Es el 55 55 33 55 33. ¿Qué hacemos ahí? Hay psicólogas y psicólogos, abogadas y abogados que están atendiendo las 24 horas de manera totalmente gratuita todo el año, y principalmente en el tema de violencias hacia niñas, niños y adolescentes, se atienden, se reciben los reportes, se canalizan a la autoridad. Cuando estamos hablando de algún tipo de negligencia, de maltrato infantil, de omisión de cuidados, lo que hacemos es vincular de manera inmediata con la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, avisar también a DIF, pero no es lo único que hacemos. Brindamos también talleres gratuitos, apoyamos en escuelas tanto a padres como adolescentes. Vemos que hay ahorita mucha necesidad de los adolescentes de ver cómo relacionarse. Ellos no saben, por ejemplo, que están cometiendo un delito cuando están intercambiando imágenes de pornografía, y empiezan a darse conatos de violencia en las secundarias cuando ya empieza a haber este reparto masivo de estas imágenes. Entonces hay mucha necesidad de orientación, mucha necesidad de educar otra vez por parte de los padres, no por una tableta. Y entonces lo que hacemos es también tener abiertas nuestras sedes, que además de estar nosotros en Amberes, estamos en Azcapotzalco y en Iztapalapa, y de manera gratuita brindamos estos talleres tanto para padres de familia como en presencia en escuelas. No es satanizar, por ejemplo, las redes sociales, sino educar. Nosotros le llamamos esta alfabetización digital, cómo saber usar, por ejemplo, los recursos, los controles parentales. Nos hemos reunido con empresas como Roblox, que también es muy fuerte las denuncias y los reportes que tenemos del mal empleo que hay, por desgracia, en plataformas, pero para promover medidas positivas de seguridad hacia infancias. Tenemos constantemente también campañas, y lo importante es que nosotros queremos hablarles
a ellos, ¿no? A las niñas, a los niños y a los adolescentes. Hace poco firmamos un memorándum con UNICEF y parte de lo que se decía es, como adultos siempre estamos acostumbrados a hablar desde el ego del yo adulto, que sé que qué es lo que va a ser lo mejor para ti como niño, ¿no? Como pequeño, pero más bien tenemos que bajarnos a un lenguaje accesible en redes sociales que incluso ellos conozcan y que sea más fácil de digerir con los mismos contenidos que ellos conozcan, en los mismos colores, en las mismas dinámicas hasta de baile, porque sabemos que de esa forma les vamos a llegar y les vamos a traer la confianza. Y hemos visto afortunadamente la confianza depositada, porque como lo que les decía en un principio, lamentablemente hoy día los principales agresores están en el seno del propio hogar. Entonces hemos tenido llamadas donde hacemos el acompañamiento, donde el que está pidiendo el material de pornografía o el que hizo el abuso o el que está maltratando es papá y mamá, y entonces lo que hacemos es convertirnos nosotros en su red de apoyo, brindarle esa confianza y darle ese poder de creer en su palabra para hacer ese acompañamiento tanto a nivel legal como a nivel psicoterapéutico. En los últimos años hemos dado apoyo a 250,000 niñas, niños y adolescentes en lo que es para nosotros el Centro de Recuperación Emocional, donde también se brindan terapias gratuitas totalmente para que las niñas y los niños sientan fortalecido tanto temas de autoestima, pueden hablar cuando tienen algún tipo de ideación suicida, se les hace hacer el pacto de vida, incluso así se han podido prevenir casos de suicidio, donde se le empieza a dar motivos para seguir vivo en lo que se logra dar con su ubicación física para impedir que se lleve a cabo la ejecución. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es ser esa red de apoyo temporal en lo que se llega a concretar alguna acción de otro tipo. Abigail, desde tu expertise y áreas de conocimientos, ¿cuál sería el llamado urgente a nuestro Congreso Federal? Aquí estamos en una de las cámaras del Congreso de la Unión. ¿Qué se tiene que legislar? ¿Qué andamiajes jurídicos se tienen que reformar? Yo creo que una de las principales es la sensibilización y educación a todas las personas ciudadanas sobre prácticas de crianza con conciencia o crianza positiva, porque si bien no todas o no todos somos papás o mamás o personas cuidadoras, pero sí en algún momento vamos a tener interacción con niñas, niños, adolescentes. Entonces, las niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de todas y de todos. Entonces, algo que es importante es, yo sugeriría que en estos apoyos sociales es una gran oportunidad para brindar esta educación, sensibilización a todas las personas ciudadanas y que en algún momento podríamos tener influencia con niñas, niños, adolescentes. Esa sería una de las principales estrategias. Que algo muy bueno que creo que ha pasado en nuestro país es que hemos tenido legislación que protege a niñas, niños, adolescentes. Ahora que, por ejemplo, está la ley que prohíbe el castigo físico corporal, pero algo que creo que es muy relevante es brindar otro tipo de herramientas a las personas cuidadoras, porque pues si bien a lo mejor muchas y muchos crecimos con este tipo de crianza y dijimos, bueno, no nos pasó nada, aparentemente. Lo normalizamos. Ajá, o lo normalizamos, como tú bien dices, pero entonces al prohibir como estas estrategias que son con las que crecimos, nos quedamos como en blanco. Bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces esto es algo que si no ponemos atención en esto, porque es lo que hemos visto, se ha confundido un poco el hecho de, bueno, ya no puedo usar estas estrategias, entonces ya no hago nada. Cuando no, o sea, lo que vemos ahora, por ejemplo, en las niñas y niños, pues esta falta de límites, esta falta de acompañamiento, de normas, y justamente es porque no hay como la sensibilización, la educación en cuáles son otras estrategias de crianza, y estas estrategias también deben de empezar a implementarse desde las escuelas, a las niñas, a los niños, sobre todo pues porque ellos en algún momento se van a convertir en personas cuidadoras o inclusive muchos de ellos ya son personas cuidadoras, ¿no? Como parte de la cultura, que no es lo ideal. Pero el hermano mayor cuida al hermano menor. Exactamente, entonces esa sería una. El otro punto que también es muy importante tiene que ver con la educación sexual, que a lo mejor muchas veces se ha confundido
en pensar que solamente tiene que ver con cómo utilizar métodos anticonceptivos, pero no, o sea, la educación sexual tiene que ver justo con que puedas aprender a respetar tu cuerpo, a respetar el cuerpo de las otras personas, aprender a relacionarte de una manera saludable dentro de la sexualidad, porque fíjate que en esta encuesta que hicimos algo que nos llamó mucho la atención es, les preguntamos por diferentes formas de violencia y les preguntamos el impacto que tenía el que hubieran vivido estas formas de violencia. El impacto estaba dividido en algo favorable, o sea, como por ejemplo me hizo sentir bien, me hizo estar feliz todo el día o me hizo hacer mejor las cosas, en que no tuviera ningún impacto o que tuviera un impacto negativo, como por ejemplo que les hiciera recordar todo el tiempo lo que había pasado o que definitivamente alterara todas sus actividades. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención es que sobre la violencia sexual, el 30% de los adolescentes varones reportó que tenía un efecto positivo vivir estas conductas de violencia sexual, pero sobre todo estaban relacionadas con exposición a violencia visual, auditiva y a tocamientos. Entonces, desde aquí nos puede dar una idea perfectamente de cómo se empiezan a formar esta normalización de estas conductas y que después, pues obviamente las empiezan a replicar con sus pares o con otras personas. Entonces creo que la educación sexual también es algo que debe de implementarse, pero con una visión de prevención, ¿no? Porque creo que ha habido un poquillo ahí o a veces es controversial porque se piensa que pues les van a enseñar a ejercer la sexualidad o a utilizar métodos anticonceptivos cuando no necesariamente o solamente es eso. Y la otra, el tercer punto que quisiera mencionar es que sí debe de haber una, digamos, supervisión, o se debe, ¿cómo diríamos?, regular el uso de las redes, sobre todo en niñas, niños pequeños, porque no hay, actualmente algo que sea de manera obligatoria que se tengan que utilizar. Digo, sí hay ya cierta educación, esta etiqueta en internet, pero pues es algo que sí o sí se tiene que hacer. De hecho, en Europa actualmente ya se prohibió las redes sociales para abajo de 16 años. Entonces creo que sí es algo que, si bien no necesitas prohibirlo, pero sí tiene que estar normado y tiene que haber una obligatoriedad en esta normativa justo para evitar pues todas estas consecuencias que ya estamos viendo. Y que entra ahí también una dinámica que puede caer un poco en dilema. Este caso, Abigail, que dices que en Europa ya se prohibió las redes sociales para cierto sector poblacional. Aquí en México eso sería discriminación, ¿no? Entonces hay una línea muy delgada que sí hay que estar en pro, pero tampoco violentar las libertades y los derechos de las infancias. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues regular. O sea, que realmente nuestro Congreso pueda regular ese tema que la verdad es que sí afecta muchísimo a niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pondría esto en la mesa, Gabriela? Justo, tenemos actualmente el proyecto de ley de ciberseguridad y nosotros hemos estado participando activamente en estas mesas y en estos conversatorios para definir cuáles serían las pautas muy necesarias que tendría que contener. Efectivamente, no es prohibir, es regular. La edad yo creo que sí es importante. No solo es Europa, es Argentina, es Australia. Yo creo que sí es importante el incremento también de los controles parentales, la protección de datos personales. Y si se genera desde el Congreso una buena ley en materia de ciberseguridad, yo creo que nos va a apoyar mucho con este enfoque de protección a infancias. Y la parte de presupuesto, el apoyo a salud mental, ¿no? Es bien importante. El único hospital que sabemos enfocado a salud mental en infancias actualmente está en Puebla. La idea es que se pueda replicar en el resto de los estados de la República con este énfasis en enfermedades mentales, porque efectivamente desde la pandemia a la fecha fue lo que más cobró relevancia. Entonces, no solo es la parte de legislar, no solo es la parte de tener un presupuesto con el cual se puedan apoyar estas iniciativas, y nosotros desde el Consejo reforzar mucho la parte de la prevención y el trabajo con la ciudadanía, ¿no? Estos mensajes a infancias, a padres de familia, estos anuncios
yo creo que van a fortalecer y tener una cultura cívica, es lo que más nos apoya también. Abigail, conclusiones. Pues que las niñas, niños y adolescentes son responsabilidad de todas y todos, que no pueden esperar porque cada día, sobre todo en los primeros 5 años de vida, un día hace diferencia. Entonces, entre más nos tardemos, las repercusiones van aumentando y las posibilidades, si bien tienen una plasticidad impresionante, pero las posibilidades van disminuyendo o que se queden estas secuelas, va incrementando la posibilidad. Entonces, las niñas y los niños no pueden esperar y pues tenemos en nuestras manos la posibilidad de, como nos decía Gaby, una cultura cívica que nos permita regresar al respeto, el respeto hacia las niñas, niños, el respeto hacia las demás personas es sumamente importante. Conclusiones, Gabriela. Es responsabilidad de todos, no solo como sociedad, como gobierno, ¿no? Las demás organizaciones de la sociedad civil, brindar las condiciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes se puedan desarrollar. Siempre hablamos a futuro, ¿no? Pero son nuestro presente. Esa es la realidad y en la medida que queramos una sociedad que conviva de manera más armónica y más pacífica, es en este presente en el que podemos hacer los ajustes necesarios para modificar patrones de conducta en beneficio de todas y de todos. Pues muchísimas gracias a ambas por esta enriquecedora plática, de verdad hemos aprendido muchísimo y también pues gracias a ustedes que nos acompañaron. Antes de despedirnos, queremos dejar un mensaje claro. La protección de la niñez y adolescencia es responsabilidad de todas y todos, desde las familias, las comunidades, las escuelas y las autoridades. Cada acción cuenta para construir entornos seguros y libres de violencia. Si quieres saber más o sumarte a iniciativas de prevención, pues visita las redes sociales del canal del Congreso, también por supuesto de las instituciones que hoy tuvimos como aliados y de Child.Fund México. Y es que juntos que proteger a niñas, niños y adolescentes no es solo una obligación legal, es un compromiso humano. Súmate a esta causa, comparte este mensaje, busca más información y sobre todo actúa, porque juntos podemos construir un México donde crecer sea sinónimo de seguridad y esperanza. Soy Lizeth Arriaga y a nombre del gran equipo que hace posible este programa, agradezco el favor de su atención y confianza, pero ya lo saben, estamos en el canal del Congreso y con Child.Fund México apostando por la niñez. Les esperamos en nuestra próxima emisión.